Bienvenidos a la tercera clase de formulación de proyectos sociointegradores. En esta oportunidad hablaremos de conceptos básicos para la formulación de proyectos en salud. Un proyecto es un conjunto de tareas que se realizan por única vez en cierto periodo de tiempo y con recursos determinados para el logro de objetivos específicos. Como complemento se puede decir que es también un medio del cual se valen organizaciones o instituciones para generar cambios, crear o agregar valor a sus productos, servicios y procesos. Además, un proyecto es un conjunto organizado y sistemático de estrategias, actividades y acciones para desarrollar una intervención. En síntesis, un proyecto desde el punto de vista operativo es un instrumento en el que se detallan, en primer lugar, objetivos y metas que se pretenden alcanzar. Se determinan con claridad las actividades y acciones a realizar para alcanzar los objetivos propuestos y se estiman los recursos necesarios y el tiempo en el que se ejecutarán las acciones y se alcanzarán los efectos o impactos. En el marco internacional para este milenio, la salud es uno de los retos más importantes para la humanidad y se encuentra estipulado en los objetivos y metas del milenio. En consecuencia, los países están comprometidos a desarrollar propuestas de intervención sanitaria para promover el cambio sostenido de la salud mundial, y la única forma de lograrlo es buscando la articulación de las intervenciones regionales y locales con el contexto internacional, es decir, articulación del macrocontexto con el microcontexto. Los objetivos sanitarios del tercer milenio son, según la Organización de las Naciones Unidas, los siguientes. Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil. Objetivo 5. Mejorar la salud materna. Objetivo 6. Combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Creemos que a estos 8 objetivos se debe agregar uno más, es decir, lo que está sucediendo actualmente en el mundo, la pandemia por el coronavirus 19, una pandemia que ha causado muchas muertes, no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país, Venezuela. En el contexto nacional se debe considerar las políticas sanitarias de cada país como lineamientos que ofrecen un marco para la formulación de proyectos y que está determinado en base a las prioridades, corrientes de desarrollo, los acuerdos nacionales e internacionales y cambios propios o inducidos para cada país. Es decir que, previo a la propuesta de una idea de proyecto, se debe conocer y revisar los documentos relacionados a las políticas y prioridades sanitarias. Debemos seguir este orden, ya que cada fase necesita de la anterior y todas ellas se relacionan. El proyecto se presenta en un informe escrito en el que se recogen los sucesivos apartados, la organización a lo largo de las 4 fases comentadas: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Para hacer el análisis debemos disponer de los datos de salud de la población de nuestro entorno, barrio o ciudad. Estos datos son los siguientes: datos de población, censo, pirámides de población y datos socioeconómicos. Indicadores de salud están relacionados con las tasas de morbilidad y mortalidad, prevalencia e incidencia de enfermedades, número de camas hospitalarias, de centros de atención primaria, así como los medicamentos consumidos. Datos del entorno tienen que ver con lo rural o lo urbano y las condiciones de salud ambiental.
agua, aire, ruidos, entre otras condiciones. Hábitos alimentarios, de ocio, consumo de tabaco y alcohol. Encuestas con respuestas cerradas, de opinión y entre otro tipo de preguntas. Y por último, estudio de bibliografía relacionada. A partir de los datos obtenidos podemos analizar la situación e identificar los problemas de salud, sus causas y sus consecuencias. Prioridades: ¿qué y por qué? Una vez identificados los problemas, nos tenemos que marcar unas prioridades, pues la realidad nos demuestra que siempre va a haber más problemas de los que podemos afrontar. Lo más efectivo es centrarse en un problema concreto, estudiarlo a fondo y dedicarle el tiempo que necesita, lo que por otra parte nos evitará el estrés de exigirnos metas imposibles. La elección de prioridades la podemos hacer en función de la gravedad del tema, de su trascendencia social o simplemente según los recursos de que disponemos. Con el diagnóstico empezamos el proyecto y también el informe. Ya hemos detectado una situación referente a la salud susceptible de ser modificada con la actividad número 2, en la que cada uno de ustedes identificó un problema de salud en su comunidad. A partir de ese problema de salud, podríamos comenzar con el diagnóstico participativo, lo cual lo veremos en su estructura en la clase número 4. En este punto relacionado con la planificación, ya conocemos la situación actual. Ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Necesitamos tiempo, no debemos precipitarnos. Incluso es bueno dejar pequeños periodos de reflexión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando volvemos a mirar un problema que no habíamos sabido resolver, de repente se nos enciende la luz y encontramos la solución? Para hacer la planificación de nuestro proyecto tenemos que diseñar los aspectos siguientes: objetivos, destinatarios, recursos, estrategias, actividades y cronograma. Los objetivos deben contestar a las siguientes cuestiones: ¿qué queremos conseguir? ¿A quién lo dirigimos? ¿Y en qué medida? En primer lugar, tenemos que definir de forma clara y concisa un objetivo general. Esta finalidad será la que marque la pauta a lo largo del proyecto. Para definir un objetivo utilizamos los verbos en infinitivo: reducir, fomentar, apoyar, entre otros. A continuación, para precisar, formularemos 2 o más objetivos específicos, preferiblemente no muchos, para concretar ese objetivo general. Los objetivos específicos son actuaciones concretas, definen tareas, clarifican y facilitan la evaluación del programa. De esta forma sabemos exactamente qué queremos conseguir. Tenemos que definir la población a la que va dirigido el proyecto. Es interesante recordar que el público al que se dirige un programa de prevención de osteoporosis, por ejemplo, no es el mismo que el de un programa de promoción del uso del casco en motocicletas. En el primer caso, la población elegida será el colectivo de mujeres adultas y en el segundo caso, adolescentes y gente joven. En cuanto a los destinatarios del proyecto, debemos precisar lo siguiente: número aproximado de personas a las que nos dirigimos, edad por grupos, lactantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, es decir, los grupos etarios, o acotando la edad, niños de 8 a 10 años. Sexo: masculino, femenino, ambos, heterosexuales, homosexuales, etc. Nacionalidad: población autóctona, emigrantes. Actividad: estudiantes, población activa, jubilados, profesión, profesores, médicos, ingenieros, entre otras profesiones y oficios. Patologías: diabéticos, asmáticos, entre otras enfermedades que aquejan a los miembros de una comunidad. Recursos: ¿con qué? ¿Qué vamos a necesitar para llevar a cabo nuestro proyecto? Todos hemos elaborado alguna vez una lista de necesidades, por ejemplo, cuando hacemos la compra o nos vamos de viaje.
De igual manera, vamos a crear una lista con los recursos reales que tenemos, así como los que prevemos que vamos a necesitar. Estos recursos van a ser recursos humanos. Las personas que van a participar es el recurso más importante. Bibliografía, revistas científicas, libros, acceso a Internet, cursos de formación. Material inventariable, computadoras, cañón de proyección, películas, medidores analíticos y clínicos, balanzas, expositores, entre otros. Material diverso, papel, folletos, carteles, material suministrado por laboratorios a modo de publicidad, cepillos dentales, por ejemplo. Es muy importante que en el informe que elaboramos, al iniciar el proyecto, haya un apartado dedicado al presupuesto estimado de gastos. De esta manera, si queremos solicitar la colaboración económica de algún organismo o de algún laboratorio, llevaremos una copia del informe con el presupuesto para poderlo presentar y explicar a través de una exposición de motivos. Estrategias, ¿cómo? ¿Dónde? Tenemos que pensar cuál va a ser la mejor manera de abordar el problema y para ello nos centramos en responder a las siguientes preguntas. ¿Quién va a dirigir y a quiénes? Formamos grupos y nombramos un coordinador por grupo. ¿Qué va a hacer cada grupo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué métodos son los más adecuados, directos o indirectos? ¿Dónde se va a efectuar el proyecto? ¿En la comunidad, en colegio, en centros de salud? A partir de los datos que hemos recogido hasta ahora, estableceremos una o varias líneas estratégicas de actuación. Actividades son el conjunto de tareas que vamos a realizar para conseguir los objetivos específicos. Para hacer más atractivo el proyecto, conviene que hagamos actividades de naturaleza diferente, de promoción, de prevención o de asistencia. Lo más importante es que estén numeradas, integradas y diseñadas con criterios homogéneos. Para ello podemos idear una ficha por actividad donde se recoja la siguiente información: número y nombre de la actividad, objetivos, destinatarios, metodología, campaña informativa, cuestionario, encuesta, charla, entrevista, etc. Descripción del procedimiento, recursos humanos y materiales, lugar y duración, métodos de evaluación. Debemos tener en cuenta que las actividades se pueden alargar en el tiempo o empezar dentro de unos meses o estar diseñadas por varias personas. Por eso, para que la actividad se haga siempre de la misma manera, una ficha bien escrita y correctamente elaborada es imprescindible para recordar cada detalle referente a la actividad. Cronograma. En este apartado debemos crear un calendario programado y detallado por días, semanas o meses en el que se reflejen las fases del proyecto, las actividades que vamos a hacer dentro de ese proyecto o las diferentes tareas que se van a hacer dentro de una actividad. Para empezar, podemos hacer un cronograma general, después crear uno por fase y para finalizar, elaborar un cronograma con las actividades y las tareas. Para este apartado se puede utilizar el diagrama de Gantt. Con este punto culminamos la preparación que hemos estado haciendo hasta ahora. Es el momento de poner en práctica todo lo que hemos programado. Esta es, pues, la parte visible del proyecto. Es el momento de ejercitar todo lo que hemos aprendido sobre los mecanismos que favorecen la comunicación y las habilidades sociales. Debemos estar disponibles para lo que nos hemos comprometido y lo que nos pidan los organizadores, demostrar nuestra responsabilidad y saber hacer. A la vez que se vayan realizando las actividades, iremos evaluando los resultados y puede que tengamos que hacer pequeñas modificaciones. Hay que saber adaptarse a esos cambios y asumirlos sin protestas, aunque también es importante que razonemos nuestras opiniones y puntos de vista. A lo largo de la ejecución, debemos llevar un cuaderno de notas donde apuntaremos todas nuestras observaciones y los datos recogidos. Es decir, llevar una bitácora de todas las actividades.
En ocasiones hay que ir haciendo gráficos y cálculos e ir creando una base de datos con un programa informático. Intentaremos cumplir el cronograma lo más ajustadamente posible. Este parámetro nos sirve para valorar los datos antes, durante y después del proyecto y conocer así si se han cumplido los objetivos y cuál ha sido la eficacia del trabajo realizado. Se evalúa todo el proyecto desde el principio, donde vamos a realizar un estudio para saber cómo está la situación inicial. Se sigue con evaluaciones del proceso de cada fase, en cada actividad y por último la evaluación final. Esto se llama evaluación continua y a veces requiere mucho tiempo, incluso meses y años, comprobar si se han logrado cambios en los hábitos de la población. La evaluación puede ser cualitativa o cuantitativa. En la evaluación cualitativa, evaluamos si se han conseguido los objetivos, sí o no, si hemos observado cambios de conducta, si se han mejorado los servicios sanitarios, el grado de satisfacción conseguido, entre otros aspectos cualitativos. En lo cuantitativo se mide con cifras los datos y los cambios en los indicadores de salud conseguidos con el proyecto. Por ejemplo, números de ejemplares de folletos informativos distribuidos, porcentaje de personas asistidas, prevalencia, entre otros datos. Con todos estos datos podemos llegar a unas conclusiones que recogen los resultados obtenidos, los errores detectados y sus posibles causas, y también las alternativas de mejora. Esto servirá para ayudar a la puesta en marcha de nuevos planes y programas. El proyecto acaba con la elaboración de una memoria donde se recogen todos los aspectos del mismo. Existen varios tipos de proyectos y muchas clasificaciones en torno a ellos. No es objetivo de esta clase discutir los tipos de proyectos en salud, pero sí tener una idea más clara del tipo de proyectos que existen. La clasificación de proyectos en salud que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo, según los objetivos que persiguen son: infraestructura, aquellos que se destinan básicamente a la expansión de la capacidad instalada en el sector. Salud pública, son aquellos destinados al combate de endemias y pandemias o a la resolución de problemas específicos de promoción, prevención y vigilancia epidemiológica en salud, estando en algunos casos asociados, inclusive a programas de saneamiento básico. Atención primaria, son aquellos destinados básicamente a reestructurar las redes de servicios de salud, estableciendo nuevos sistemas de atención donde las unidades de atención primaria, oficinas de salud de familia, ambulatorios, puestos de salud rurales, entre otros, pasan a constituirse en la puerta de entrada al sistema de salud. Proyectos de formación de recursos humanos son los proyectos que se destinan específicamente a capacitar personal especializado en salud para la mejoría de los servicios. Proyectos de reforma de salud son aquellos proyectos que se movilizan para cambiar la forma de gestión, financiamiento y regulación total o parcial de los sistemas de salud públicos o privados. Con la finalidad de utilizar la tipología del proyecto de mejora y cambio en el desarrollo de estrategias de implementación posteriores, se propone una clasificación más sencilla. Proyectos con énfasis en la mejora de los servicios de salud o predominantemente en el entorno interno del sector salud. Son aquellos proyectos que abordan problemas de los servicios de salud y cuya intervención se desarrolla prioritariamente al interior de las instituciones del sector salud. Los beneficiarios son en su mayoría los trabajadores de los servicios de salud y de las unidades administrativas. En este tipo están considerados los proyectos administrativos de gestión de recursos humanos, de mejora de la calidad técnica, de infraestructura y equipamiento. Proyectos con énfasis en la mejora de la salud de la población o
o predominantemente en el entorno externo al sector salud. Son aquellos proyectos que generalmente abordan problemas de salud de la población y cuya intervención demanda mayoritariamente estrategias a nivel de la población y los diversos actores sociales. En este campo se encuentran los proyectos relacionados con los estilos de vida, promoción de la salud, municipios saludables, escuelas saludables, entre otros. Proyectos mixtos son aquellos que por su naturaleza desarrollan intervenciones con similar intensidad en las unidades del sector salud como en la población y los diferentes actores. Estos proyectos son los más comunes porque la intervención en el campo de la salud demanda de estrategias que interrelacionen la población y los servicios de salud. Por la importancia para la salud, consideramos importante conceptualizar proyecto social. Se entiende por social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida. El proyecto social debería contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades básicas del individuo, es decir, salud, educación, empleo y vivienda, así como otro tipo de necesidades como son la dignidad, la autoestima, el aprecio, la seguridad, la consideración y la capacidad de encontrar sentido a la vida y al mundo que nos rodea, entre otros aspectos de la vida humana. El proyecto social tiene siempre la intención clara de alcanzar aquello que se pretende con la mayor eficacia y calidad. Hay muchos tipos de proyectos sociales, ejemplos para todos los gustos, pero lo que todos tienen en común es que buscan el cambio en la sociedad. Se trata, en definitiva, de personas ayudando a personas a disfrutar de mejores condiciones de vida, y para ello hace falta alinear intereses, habilidades y talento. Así hemos llegado al final de la clase 3. Les espero en la clase 4 para continuar con el contenido programático de la unidad curricular Formulación de Proyectos Sociointegradores. Gracias.